Comenzamos. Buenos días a todos, soy Alejandro Cifuentes, ingeniero de aplicaciones de Alink Software Científico. En el taller de hoy, tal y como ha dicho Antonio, haremos primero una pequeña introducción a la física de transferencia de calor y después haremos paso a paso una aplicación en COMSOL Multiphysics y finalmente veremos otras aplicaciones en COMSOL Multiphysics de manera más rápida. Antes de comenzar, os comento un poco cómo están distribuidos los módulos de COMSOL brevemente. Por una parte están los módulos de físicas, que engloban el electromagnetismo, estructural y acústica, fluido y calor y química. Nosotros hoy solo nos vamos a centrar en el módulo de transferencia de calor, el que sale aquí en inglés Heat Transfer Module. Los módulos de multipropósito, que son optimización, el cual proporciona algoritmos para optimizar modelos, la librería de materiales que dispone de una gran variedad de propiedades físicas para diferentes materiales y el trazado de partículas. Y por último están los módulos de interacción con otros programas que sirven, por ejemplo, para el importe de geometrías a partir de programas CAD o el uso de MATLAB, Excel, etc. La parte introductoria de esta parte inicial se divide en los modos de transferencia de calor en sólidos, fluidos y por último, cómo se modela la transferencia de calor por radiación en COMSOL. Bueno, pasamos al modo de transferencia de calor. Principalmente hay tres, por conducción, convección y radiación. El primero, por conducción, es como se simula en COMSOL. La ecuación es menos K por diferencial de temperatura. K es la conductividad térmica, entonces requiere de un material para poder haber una transferencia de calor por conducción. Los materiales son catalizados por la conductividad térmica, que es un parámetro que se le debe de proporcionar al modelo, y luego tiene que existir una diferencia de temperatura para que se dé paso la calor por conducción. La transferencia de calor por convección, los fluidos son caracterizados por la capacidad calorífica, existe el caudal másico y la temperatura. La ecuación que vemos es la densidad por la capacidad calorífica, por la velocidad que disponga del fluido, por la temperatura. Y por último, la radiación, que puede estar en un medio transparente como el aire y el vacío, o el medio también puede ser radiativo. Entonces, la manera de enfocarlo es muy diferente. Se necesita la emisividad y el factor de vista, y aquí tenemos la diferencia de temperatura, pero está elevada a la cuarta. Eso implica que para temperaturas bajas la radiación no tiene mucho peso, pero a medida que la temperatura se eleva entendiendo 600 grados más o menos, empieza a tenerse en consideración la radiación. Entonces sí que es importante añadirla a nuestros modelos. La transferencia de calor en sólidos. Cuando los sólidos son inmóviles, solo hay conducción. Hablando de un sólido, tiene que haber la conductividad térmica, que puede ser isotrópica, anisotrópica, materiales lineales o no lineales. Eso se pone en las opciones del programa, que luego lo veremos. En la física se puede añadir fuentes de calor, que pueden ser definidas por el usuario o de otras físicas que tengan una fuente de calor. Y muy importante, el tema de capas delgadas thin layer, que aquí está mejor explicado, para poder simplificar muchas veces el modelo en COMSOL, sobre todo el tema del mallado. Cuando se dispone, imaginemos, de un modelo grande, de unas dimensiones considerables, por ejemplo, de metros, 1 metro por 3 metros, ¿no? Un cubo. Y dentro de ese cubo podemos tener capas de diferentes materiales, y estas capas son de milímetros. ¿Qué problema hay? Que como el cubo es de metros y la capa es de milímetros, cuando se hace la malla, tiene que hacer una enorme cantidad de elementos para poder llegar a hacer mallas de 1 milímetro, para poder tener en consideración la capa.
Entonces, ¿cómo se puede arreglar esto? Se puede hacer que el grosor de la capa no se dibuje en la geometría 3D, es decir, hacer la capa sin grosor, como si fuera una línea adimensional, solo tiene dos dimensiones, no tiene el espesor. Y entonces hay la opción de capas delgadas, thin layer en inglés, que tú le dices a Console, esto es una capa, y tú manualmente le escribes, tiene tantos milímetros o metros de espesor. Entonces, hay tres maneras diferentes de aproximar. Él lo que hace es, tiene en consideración ese grosor y no hace falta que hagas toda la malla. Entonces, está la primera, que es thermally thin, que es para capas donde la diferencia de temperatura es despreciable a través de la capa. Es decir, entre un lado y el otro lado de la capa apenas hay diferencia de temperatura o la, la transferencia de calor a través de la capa es prácticamente nula. Ese sería el primer caso. El thermally thick, en este caso sí que hay transferencia de calor a través de la capa, pero no hay contribución tangencial al flujo de calor, es decir, en dirección derecha-izquierda. Y este lo bueno que tiene es que simplemente divide la capa entre un lado hacia arriba y un lado hacia abajo, por ejemplo. Y luego está la parte general, donde sí que se tiene en consideración dentro de la propia capa la transferencia de calor y la temperatura. Entonces, este es el general, es el más costoso a nivel computacional, equivale a un dominio mallado y se puede aplicar una fuente de calor dentro de la capa. Pasando a la transferencia de calor en fluidos, también existe una manera de aproximar, que es lo que vemos aquí en pantalla, la aproximación de transferencia de calor entre fluido y sólido. Obviamente se puede simular todo el fluido, ¿vale? Y que COMSOL sea el encargado de hacer la transferencia de calor entre fluido y sólido, ¿vale? Eso lo veremos en el ejemplo que vamos a hacer, pero siempre hay que disponer de diferentes herramientas para simplificar nuestros modelos, porque a lo mejor no nos interesa tener que modelar todo un fluido con el aumento de coste computacional que ello conlleva. Si no, podemos aplicar esta condición de contorno, que también enseñaré, donde simplemente estamos diciendo pues, que hay un flujo convectivo. Entonces, la ecuación, lo que se necesita saber es el coeficiente de transferencia de calor, que por suerte se conoce en un alto grado de precisión con un gran número de casos predefinidos. Y teniendo el módulo de transferencia de calor en sólidos, nos cambia esta ecuación, que luego lo enseñaré, a unos parámetros geométricos en función de si es una cara vertical, horizontal, si está inclinada. Y entonces el propio programa calcula más o menos cuánto debe ser el coeficiente de transferencia de calor. Esto lo que hace es de la pared final del sólido, simula como si hubiera aire o cualquier líquido a su lado opuesto y el calor se lo está llevando, ese líquido, ese fluido. Y transferencia de calor en fluidos. Está para flujo no isotermo, existe la convección natural por convección libre o por convección forzada. Se pueden hacer para regímenes de flujo laminar y turbulento. Hay capa de contorno de temperatura para modelos turbulentos y hay acoplamientos con sólidos colindantes. El que vemos aquí, por ejemplo, es el perfil de temperaturas de un vaso de agua, que es una convección natural. Y ahora pasamos al tema de transferencia de calor por radiación. Hay dos tipos de manera de hacer la radiación, de superficie a ambiente o de superficie a superficie. De superficie a ambiente, a nivel de coste computacional, es muy poco. Es como añadir la ecuación es muy parecida a la de añadir de la transferencia de calor de convección, que hemos explicado antes. Es adecuada para un solo objeto convexo, es decir, tenemos un objeto caliente y este emite radiación hacia el ambiente porque está en una habitación o está en el aire libre, etcétera. Solo tiene en consideración eso. No tiene en consideración que haya otros emisores de radiación a su alrededor que también le emitan radiación a él. Es solo de él hacia afuera.
Entonces, a nivel de coste computacional, este es muy poco. Y luego tenemos la radiación superficie a superficie, que a nivel de coste computacional es bastante elevado, hace el modelo mucho más complejo, por lo que solo se debería tener en consideración cuando realmente la radiación tiene un peso importante en nuestro modelo. En este caso sí que tiene en cuenta la radiación que emite nuestro objeto hacia otros objetos y luego estos otros objetos hacia el mismo objeto. Obviamente todos los objetos tienen que estar dibujados en la geometría de COMSOL, si no, no lo entiende. También al aplicar esta condición de contorno de superficie a superficie se están teniendo en cuenta ya la radiación que se está emitiendo hacia el ambiente. Vale, pues ahora voy a abrir mi console y vamos a empezar a hacer el modelo. Vale, ya tengo aquí mi console abierto. Para los que queráis seguir el modelo que voy a hacer paso a paso, os explico dónde está. Tenemos que ir a File, en Application Libraries, y en la parte de transferencia de calor, vamos al tutoriales, Forced and Natural Convection, y veremos uno que se llama HeatSink. Si no lo veis aquí, si le dais a este botón, Update Console Application Libraries, a ver, soy yo, y le dais Solve para que esté resuelto, y le dais Buscar aplicaciones, cerrar, le dais al botón de Clear Selection para que no coja todas, y vais al módulo de transferencia de calor, y aquí lo podéis buscar. Está nuevamente abajo. No me sale porque ya lo tengo descargado, pero estaría aquí, en esta carpeta. Lo veríamos aquí, ¿vale? En caso de que no salga inicialmente. Yo como ya lo tengo aquí inicial, lo voy a abrir. Ay, no lo voy a abrir. Os digo el modelo. Yo lo voy a hacer paso a paso. Vale. Entonces, voy a abrir un modelo en blanco y ahora lo que tengo que añadir es un componente 3D. Este modelo trata de un disipador, como si fuera un disipador de CPU, de un procesador, en el cual circula por un canal aire y entonces vemos la disipación del calor generado por este chip que lo transmite al disipador de aluminio y luego cómo el aire se lleva el calor que emite el aluminio. Entonces vamos a hacer un componente 3D y lo único que sí que voy a hacer es cargar la geometría para no tener que dibujarlo ahora, porque si no estaríamos toda la mañana simplemente para dibujar. Y voy a hacerle insertar secuencia. Si yo guardo el archivo del modelo en donde sea, o sea, en modo MPH, yo luego puedo darle al botón de insertar secuencia y cargo el MPH. Entonces, estoy cargando el MPH, pero solo la parte de la geometría. De esta manera tengo la geometría como si yo la hubiera hecho en COMSOL. ¿Vale? Exactamente lo mismo. Aquí lo que voy a enseñar, ¿veis? Voy a hacer más grande. Lo de aquí abajo sería, eh, cambio aquí, ¿vale? Lo que veis en azul sería el chip. Encima de este chip tenemos el disipador, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es por la parte de la caja, aquí a la derecha, aquí, la parte azul, circulará aire que irá de la derecha hacia la izquierda y saldrá por aquí. ¿Vale? De esta manera circulamos aire, pasa por el disipador y se llevará el calor. Ese es el modelo que vamos a hacer. Lo dejo otra vez. Entonces, ya tengo la geometría. Parámetros, estos se me han añadido cuando he añadido la geometría. Voy a acabar de añadir los que faltan. Estos no me hacen falta. Que simplemente es por tenerlos, pero se pueden hacer sin los parámetros. Sería la velocidad inicial de entrada del aire y la potencia disipada por el chip, que va a ser de 1 vatio. Y la velocidad de entrada del aire, 5 centímetros por segundo. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Hay que añadir las físicas. Vamos a añadir la física de transferencia de calor en sólidos o en fluidos.
Esto a veces genera confusión, ¿vale? Porque si vamos a la transferencia de calor vemos que hay en sólidos, en fluidos o sólidos y fluidos. Da igual la que elijamos porque una vez la elegimos podemos añadir si queremos un sólido, un fluido o viceversa. Si añadimos esta, la de sólidos y fluidos, ya tiene las condiciones de contorno iniciales que elijas qué es un sólido y qué es un fluido. Si elegimos una de estas dos, tenemos que añadirle el otro. Os voy a enseñar, por ejemplo, con una, para que veáis cómo se podría añadir. Si yo le doy botón, aquí solo aparece sólido. Y si le doy botón derecho, puedo añadir un fluido arriba. Entonces, ahora esto es como si tuviera la transferencia de calor en sólidos y fluidos. Vale, voy a abrir para que veáis. ¿Veis? Sale sólido 1 o fluido 1. Al final es lo mismo, exactamente igual. Voy a borrar. De acuerdo. Pues aquí tenemos la primera física. Luego voy a añadir la otra. La que se la da el fluido, obviamente. Aquí tenemos lo que explica hace un momento en el PowerPoint. Tenemos la parte de convección en la ecuación. Tenemos la parte de convección, luego tenemos una Q que define, que es la que está aquí abajo, que es la parte de conducción. Y luego es igual al término fuente, que esto será el calor disipado. Entonces, vale, tengo el sólido, el sólido no me deja porque es el que he puesto, tengo que ir a fluido, y aquí sí que defino que es un fluido, que será el dominio 1, el aire. Entonces, ¿qué hay que añadirle más? Aquí, el heat source que me salía, la fuente de calor. Entonces será el dominio de abajo, del disipador. Y de potencia hay diferentes maneras de indicarla. Se puede indicar como vatios por metro cúbico, como un producto de absorción de coeficiente, o el más normal, que es un heat rate, que sería vatios. Y Comsol ya hace los diferentes cálculos. En este caso es P0 o podemos añadir un vatio, como queráis. Vale. Ahora tendría que ponerle la entrada y salida de aire en términos de energéticos, es decir, un flow condition de inflow y outflow. Esto que indica que tengo que decir el aire entra a una temperatura y el aire y por dónde puede salir la parte de calorífica del aire, porque si no lo que estamos haciendo es que todo está un thermal insulation, es decir, todo está aislado térmicamente. Y si yo pongo que aquí entra aire a una temperatura pero no puede salir, esto se va a calentar hasta el infinito porque no puede disipar el calor de nuestro modelo. ¿Vale? Entonces voy a ponerle un inlet a la derecha, una entrada de temperatura de aire. ¿Vale? En este caso será pues 21 grados Celsius, 293 Kelvin. Y un outlet, un outflow, perdón. Aquí. Lo que estoy diciendo es que el aire puede salir por la izquierda. Vale. Una vez tenemos esta parte, ahora toca hacer la física del fluido, que es muy sencilla. Lo que voy a hacer es un fluido de laminar. ¿Vale? Tengo que ir a fluid flow, single phase flow, fluido de una sola fase, y flujo laminar. Le doble clic. Vale. Y aquí tenemos la ecuación, que son Navier-Stokes. Y, ojo, primero de todo, tengo que eliminar los dominios. ¿Vale? Solo puede haber un dominio de fluido, porque obviamente lo demás es un sólido, no va a circular el aire dentro del sólido. Solo puede en la parte en la que sería la caja, en el dominio 1. Y entonces aquí tengo diferentes opciones de fluido. Este es flujo no compresible, flujo weakly, o sea, débilmente compresible, y flujo comprensible. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? La incompresible se entiende, ¿no? Que es un flujo incompresible, por ejemplo, un líquido. Weakly compresible es cuando la densidad del fluido puede ser modificada por la temperatura. Y el flujo compresible es cuando tanto la densidad como la presión pueden modificar no, cuando la temperatura y la presión pueden modificar la densidad del fluido. Entonces,
Si pusiera un modo compresible weekly, va a salir prácticamente lo mismo porque a términos de presión en pascales del fluido, aquí no hay una gran diferencia de presión. Estamos hablando de 5 centímetros por segundo de la entrada y la salida. Prácticamente la presión es casi cero. La diferencia de presiones entre la entrada y la salida. Si la diferencia de presión entre la entrada y salida es muy elevada, entonces sí que interesa poner un compressible flow. ¿Qué ganamos al decirle solo weekly? Pues que va a tardar menos en simular y va a utilizar menos memoria RAM. O sea, el coste computacional es menor. Entonces, esto sí que hay que añadirlo cuando el flujo no es isotermo, cuando hay una diferencia de temperaturas, sí que hay que añadirlo, si no, no lo tiene en consideración. Va a ser una convección forzada, por lo que no voy a incluir la gravedad. ¿Vale? Luego veremos un modelo donde sí hay convección natural, por eso quiero enseñarlo después, que sí que añadimos la gravedad. Vale, tenemos el weekly, vale, hay que añadir propiedades, vale, lo dejamos tal cual, y ahora hay que añadir el inlet, o sea, una entrada de fluido, aquí a la derecha, y luego un outlet. Vale, voy a entrar en el inlet. Las condiciones de contorno. Está la de velocidad, pero luego está otra que es mejor, que es la Fully Developed Flow. ¿Y qué diferencia hay entre estas dos? Si pongo Fully Developed Flow, quiere decir que el flujo ya está totalmente desarrollado cuando entre por 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 el contorno que le acabo de indicar. Es decir, el flujo ya es laminar y está totalmente desarrollado. Si yo pongo el de velocidad, lo que va a hacer es que el flujo va a empezar a desarrollarse justo en el contorno. Por lo cual, a mí no me interesa porque el flujo en principio viene ya de lejos y ya viene desarrollado, ¿no? No me preocupa que se empiece a desarrollar aquí. Entonces, lo que voy a decirles es que es un fully developed flow y tiene una velocidad promedio de 5 centímetros por segundo, que es el parámetro que he elegido de U0. ¿Vale? De esta manera el flujo ya está totalmente desarrollado y ya avanza. Nos ahorramos un gran coste computacional también al añadir esta condición. Y ahora tengo que decirle que hay un outlet, una salida. Y va a estar aquí. La presión sea cero. Entonces lo que va a hacer COMSOL es calcular la caída de presión entre la salida y la entrada, ¿no? Y establecerá la corriente del flujo. Vale. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta añadir la multifísica, es decir, el acoplamiento entre una física y la otra, que se hace aquí la parte de multifísica, le doy botón derecho y selecciono Non-Isothermal Flow. Entonces, ahora lo que estoy diciendo es que la densidad la coge de la transferencia de la fase de transferencia de calor a partir de una temperatura de referencia que ya está definida aquí, ¿vale? La parte de transferencia de calor en sólidos, Physical Model, Reference Temperature, ahí es donde pongo una temperatura de referencia, es como la temperatura inicial. Y ya ha acoplado las dos físicas. También se puede hacer si la parte multifísica, que es en propiedades, y tenemos que seleccionar que lo cojo de una física y de la otra. Pero bueno, se puede hacer tanto de una manera como de la otra. Entonces, nos falta dos cosas, añadir el estudio y los materiales. Voy a empezar por los materiales. Voy a añadir aire, aluminio, da igual, el que elijamos, el que queráis, y sílica. A ver si lo encuentro. Silica Glass, que sería nuestro chip. Vale. Entonces, ahora empiezo por el de sílica. Tengo seleccionado el de sílica. Selecciono el dominio. Vale, tengo el dominio 3. El de aluminio. Tengo seleccionado el dominio. Si os pasa esto alguna vez y no sabéis cómo clicar dentro de un dominio, ¿no? Que está dentro del otro, porque veis que ahora me sale la caja y yo quiero seleccionar el disipador. Si con la ruleta del ratón la muevo hacia arriba o hacia abajo, me deja elegir entre un dominio o el otro, ¿vale? Un truco que va bastante bien. Y por último, el aire. Vale, como ya he seleccionado los otros dos, salen sobrescritos y aunque salgan aquí, no están teniendo en consideración. De todas maneras, si quiero, los puedo borrar. Entonces ahora sé que el 1 es aire, el 2 es aluminio y el 3 es sílica.
todas las físicas están correctas, porque si no me saldría aquí un warning de que le faltaría alguna propiedad del material. Vale. Y ahora solo falta añadir el estudio, este escenario. Vale, aquí lo tengo. Y la malla, obviamente. La malla, supongo que ya lo sabréis, pero por si acaso lo explico. Para el tema de definición de la malla, obviamente se puede hacer la definida por la física o definida por el usuario, ¿no? Donde nosotros podemos ir tuneando nuestra malla. Pero lo más importante de la malla es que hagamos el análisis del mallado del modelo. Cuando nosotros hacemos un modelo, normalmente interesa empezar con una malla gruesa, de manera que no tarde mucho en simular y veamos que la solución converge. Lo más importante es que la solución converja, es decir, que obtengamos un resultado, que no salga ningún error cuando hacemos el estudio. Una vez que ya tenemos un resultado, lo que hay que hacer es seleccionar alguna variable de nuestro interés. Por ejemplo, aquí podría ser la temperatura o la velocidad del fluido en algún punto, etcétera. O la temperatura promedio del disipador o cualquier otra variable que queramos, que sea, que luego lo vamos a estudiar, obviamente, no es una variable que nos tiene que interesar. Entonces, apuntamos el valor de la variable y volvemos a hacer la simulación con una malla un poco más fina. Es decir, si lo tenemos con el element size, pues vamos bajando de nivel, ¿no? Hasta cada vez intentar llegar a la fina. Y una vez simulemos con la malla más fina, obviamente tiene que converger. En principio, si converge para mallas gruesas, también debería ir para finas. Vemos cómo ha cambiado el valor de la variable que hemos seleccionado. Entonces, lo vamos haciendo varias veces y luego nos saldrá un gráfico, ¿no? En función del número de la malla que hemos seleccionado y el valor de nuestra variable. Cuando veamos que entre una malla y la malla siguiente el valor no ha cambiado o el cambio es tan insignificante que no nos importa, entonces ahí paramos de mallar y ya nos quedamos con la solución, la anterior. O sea, si entre dos no cambia, te quedas con la malla más gruesa de esas dos. Entonces ya podemos decir que nuestro modelo es independiente de la malla. Esto hay que hacerlo siempre, si no se hace, obviamente el modelo no tiene ninguna validez, porque tú cambias la malla y te cambiaría todos los resultados que salen de nuestro modelo. Como ahora estamos haciendo un tutorial y tampoco quiero que esté simulando 10 minutos, lo que voy a hacer es poner una malla gruesa. Pero que sepáis que no es lo que se debe hacer, ¿no? Vale, si yo pongo una malla gruesa y le doy al estudio, lo que está haciendo es resolver todo a la vez. Está resolviendo el campo de velocidades del fluido y a la vez cómo está haciendo la transferencia de calor entre el sólido y el fluido. Obviamente tiene en consideración que si el fluido se está calentando, su densidad disminuye. Por lo tanto, su velocidad aumenta para intentar conservar que el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida, a no ser que haya una acumulación de fluido, que en principio no la hay. También decir que el estudio que he hecho es un estudio estacionario, es decir, cuando no hay dependencia temporal en la solución. Es decir, cuando yo empiezo, ¿no? Si arrancáramos el chip y arrancáramos el ventilador, ¿no? Que nos proporciona el aire, pues si lo dejo muchas horas encendido, pues cuando ya quedan estacionarios que ya no cambia si pasa una hora más o una hora menos. Vale, pues aquí ha resuelto bastante rápido y ahora podemos hacer cositas en la parte de resultados. Por ejemplo, para que veamos a ver cómo ha salido nuestra solución. Aprovechando em, el gráfico que tengo aquí de temperatura, lo que voy a decirles es la parte de superficie, si le doy botón derecho, voy a hacer una selección y, por ejemplo, puedo seleccionar todos y luego quito estos de aquí. Vale. Ahora lo puedo ver por dentro, que me interesa más que no ver las paredes de fuera. Entonces, ahora simplemente estoy viendo la temperatura, voy a ponerlo en grados centígrados. Si se ve, se entiende mejor. Vale.
Entonces, ¿qué veo? Veo como a la derecha está a 20 grados, que es la temperatura inicial que le hemos dicho. El aire entra y vemos que el chip, obviamente el aluminio está caliente. El chip también está caliente, ¿no? Porque la conducción térmica que hay es muy alta porque es un material conductor térmico, el aluminio. Pero vemos que el aire también se está calentando. ¿Vale? A medida que pasa por el disipador, luego vemos que el aire que sale es mucho más caliente. ¿Vale? Así que, en principio, ha resuelto lo que habíamos pensado que resolvería. Ahora en este gráfico voy a añadirle las flechas de volumen y voy a añadirle la parte del flujo. Vale. Y así voy a cambiar el color con lo negro y lo voy a poner en logarítmico, en escala logarítmica. Y si añado un poco más del, si no me equivoco, es este. Vale, demasiado, 20, 20, por ejemplo, 10. Vale. Cuanto más flechas pongo, más resolución tengo. Pero tampoco quiero que se quede aquí. Algo sí que se ve, ¿no? Las flechas lo que vemos aquí es la velocidad del aire. Obviamente, al ser un rectángulo, pues no hay mucho que ver, ¿no? El perfil de velocidad es bastante eh, igual, ¿no? Sí que vemos que la pared al final la flecha es más pequeña, ¿no? Luego va creciendo hasta llegar a su máximo, ¿no? Y luego vuelve a decrecer, ¿vale? Una parábola, lo normal en un flujo laminar. Y lo que sí que vemos en la parte del disipador, que obviamente sí que el aire pasa a través del disipador, ¿vale? Lo que sí que vemos es que las flechas cambian de dirección. También estamos viendo esto. El fenómeno, ¿no? Que el aire realmente está circulando a través de los cilindros, que lo importante de ver, ¿no? Que no sea, que no ha pasado del sólido. Por ejemplo, también puedo verlo en un streamline. Voy a ponerlo entrada y salida y voy a poner del flujo laminar. Así pongo más. Vale, aquí sí que se ve. ¿Veis? Que sí que circula otra vez. Vale, entonces, ¿ahora qué podría hacer? Por ejemplo, si tuviera este modelo, pues puedo cambiar la geometría de mis hexágonos, ¿vale? De los cilindros que vemos del disipador, si los hago más anchos, más delgados, más altos, y podría ver cómo influye la temperatura. Puedo cambiar la velocidad de entrada del aire y ver cómo también modifica la temperatura, etcétera. Puedo optimizar el modelo como quiera. Y os quería enseñar, importante, la parte de valores derivados que tenemos, que esto es importante para saber, que tenemos el net flux, ¿vale? Si no lo sabéis, podemos escribirlo aquí, el net flux, no, aquí, vale, este, ¿vale? Que es el ratio de la energía total, es decir, lo que entra y lo que sale, ¿vale? Tendría que ser aproximadamente un vatio. ¿Por qué no sale un vatio? Porque la malla que he seleccionado es muy mala. ¿Vale? Ha tardado 47 segundos en simular, que es prácticamente nada. Esto, si lo pones en una malla normal, a lo mejor tarda 5 o 10 minutos. Depende del ordenador. Entonces, esto nos sirve para ver si también la independencia del mallado, del modelo. Aparte de la variable que elijamos, también podemos hacer los balances energéticos, obviamente. Y lo que vemos es que el balance energético entre la energía que entra y la energía que sale, que solo puede ser por el aire, porque no puede salir por ningún lado más, el calor, vemos que el balance neto es de un vatio. Y si pongo aquí también la parte de la fuente de calor que haya en el modelo, eh, que esto se llama Qint, lo estoy buscando aquí para que también lo veáis, por si no queréis escribirlo.
aquí, en Heat and Work Source Powers, o sea, trabajo y calor de fuentes. Y aquí está, Total Heat Source, ¿vale? La fuente de calor total de todo el modelo. Vale, y si yo lo evalúo, bueno, voy a borrar. Y si lo de evaluar, esta sí que sale bien que es un vatio porque está definida por el usuario, lo hemos puesto nosotros que valga un vatio. Vale. Entonces, no sé si tenéis alguna duda del modelo que acabo de hacer. Voy a mirar si sale alguna duda en el... Por ahora no ha llegado ninguna pregunta, No, vale, de Alejandro. acuerdo. Perfecto, perfecto, entonces. Pero bueno, yo creo que recordar a sus asistentes que en cualquier momento nos pueden hacer llegar sus consultas a través del módulo de preguntas y respuestas y, como les hemos dicho, les podemos abrir incluso el micrófono para que sea más fácil hacer la pregunta. Sí, sí, de hecho, porque lo que estamos haciendo hoy es un taller, no es un webinar. Entonces, sí que interesa la participación con los asistentes. En principio, este taller se hace físicamente, lo único que, dadas las circunstancias, lo estamos haciendo telemáticamente. Entonces, si no tenéis ninguna duda ni demás, puedo pasar a ver otros ejemplos y lo vamos viendo en detalle. Ya veis que hacer un modelo de... Alejandro, Dime. perdona que te interrumpa, pero tenemos una pregunta. Ah, Dice, sí. ¿por qué no has usado Open Boundary para los lados de la caja? Vale, porque no, porque yo he querido que la caja estuviera cerrada, pero sí se puede hacer un open boundary. Es decir, que el open boundary lo que quiere decir es que puede tanto salir como entrar, ya sea la parte de flujo laminar o la parte de temperatura. Es decir, si hay más presión fuera que dentro, pues el flujo entraría, o al revés, ¿no? Si hay más presión aquí que fuera, el flujo saldría. Lo único que complico mucho el modelo. Me sale más a cuenta si estoy haciendo una convección forzada que sea en un canal. Pero sí, se puede poner un open boundary sin problemas. Sería, por ejemplo, aquí como ves, open boundary. Y en la parte del fluido sí que hay que ponerle un estrés. Y en la parte de transferencia de calor, aquí, open boundary. ¿Vale? Pero veis las ecuaciones que aplicamos. Estamos complicando bastante nuestro modelo. Vale. Lo que puedo hacer, aprovechar el modelo que tengo y os explico la parte que... Lo voy a hacer con otro modelo, pero voy a aprovechar la parte que os enseña de cómo simular la convección, que sería con un heat flux. Obviamente me voy a cargar. Imaginaros que no tengo caja, ¿no? Ni tengo flujo laminar, no tengo nada de eso. ¿Vale? Solo tengo la transferencia de calor en sólidos. Y me voy a cargar también esto también fuera, fuera y el fluido fuera. Y es más, a ver si encuentro la... ¿Vale? Haz como si tuviera otro modelo, ¿vale? Ya no existe la caja, no existe fluido, nada, solo tengo este sólido. Entonces, sigo teniendo la fuente de calor, tengo una solución térmica, tengo unos valores iniciales, tengo el sólido, ¿no? Con los parámetros que están del material. Entonces, lo que puedo añadir es un heat flux. Lo que tengo que seleccionar qué contornos quiero. Yo lo que voy a hacer es darle a todos y lo que voy a hacer es quitar, por ejemplo, el chip, ¿no? Como que el chip está encapsulado y no puede tener convección, ¿no? Porque no puede estar en contacto con el aire. Todo lo demás sí que puede tocar el aire, para que veamos un ejemplo. Entonces yo le puedo decir que hay un heat flux convectivo. Entonces aquí es donde está el coeficiente de transferencia de calor, que es la H. Entonces, o podemos añadir nosotros un valor, por ejemplo, si es una convección natural, ¿no? Es decir, este chip está en una habitación, normalmente tiene un valor entre 5 y 10. Si hay una convección forzada, 20 o más, ¿no? Vamos subiendo. Y lo importante es la temperatura externa. Es decir, si esto está en una habitación, pues la temperatura que hay fuera, en el fluido, ¿vale? Sería la temperatura del fluido promedio, no la temperatura que tiene el fluido justo en la pared con el chip. Entonces, al tener módulos de transferencia de calor de console,
nos salen estas diferentes opciones, que es lo que decía antes. Por ejemplo, puedo decir internal natural convección. O sea, interna se refiere dentro de un habitáculo y externa es al aire exterior. Entonces tenemos que buscar qué tipo de geometría estamos teniendo, si es circular, si es paralela. Estoy ensayando diferente. Si es un tubo isotermo, la parte externa, si es una pared, si es un cilindro viene de lado, una esfera, esto lo he visto, una pared vertical, una pared inclinada, pared horizontal, pared horizontal pero viene de abajo, ¿vale? Cilindro, esferas. Entonces, elijamos la que elijamos, lo puedo elegir en la natural. Ya no tengo que elegir yo cuál es el coeficiente de transferencia de calor, sino simplemente tengo que elegirle los parámetros geométricos que me aparecen aquí, que ya me salen las variables, ¿no? ¿Cuál es la longitud entre medio de los dos canales, ¿no? Aquí lo que está diciendo es que tenemos el objeto, aquí cabería nuestro chip por la parte de la izquierda, hay un hueco de aire y luego a la derecha hay otro sólido. Entonces lo que está diciendo es, vale, y el aire que se lleva el chip pasa por este canal. Entonces, pues aquí decimos los parámetros, decimos, por ejemplo, el tipo de flujo, si es aire, si es agua, si es aceite o es aire húmedo o definido por el material, y simplemente es añadir el valor de la presión y la temperatura externa. Y de esta manera estamos aproximando aún más que poner el coeficiente de convección, de transferencia de calor, un valor que nosotros pongamos. Vale. Si yo ahora, para hacerlo simplificado, ¿no? Y yo elijo un valor. Perdona, Dime. Alejandro. Sí, Mira, te hago un par de preguntas que han llegado, vale. si te parece bien. Sí. Mira, dice, si fuese el caso de un calentamiento por inducción, ¿qué fuente de calor, qué heat source debería de poner? Si estás modelando la física de electromagnetismo que genera la inducción, el heat source te vendrá dado por la otra física. Y si no la tienes modelada, la otra física, pero tú sabes la potencia que genera, es decir, la potencia eléctrica que consume, al final es la que estás, menos las pérdidas, en la que tú estás induciendo. Entonces lo puedes añadir. Es decir, si yo añado otra física que pueda generar calor, voy a buscar, bueno, voy a ir rápido, voy a buscar una de, por ejemplo, una que genere calor, creo que la de química genera calor. Sí, ¿veis? Si he añadido una física, tú aquí buscarías, creo que la de electromagnetismo, ahora no sé cuál, no sé, voy a poner electrostática, por ejemplo. Y tú tienes la física, ¿no? Has construido tu modelo y entonces ahora vas a la fuente de calor, que puede ser la fuente de calor en un dominio o en un contorno, depende cómo lo tengas modelado, ¿vale? En heat source, aquí abajo, es donde estaría en contorno. Y entonces tú le das a general source y aquí dices tu física, ¿vale? Que sería tu electromagnetismo. Y entonces ya COMSOL ya se entiende que el calor generado por una es la que le está llegando a esta. Y si no tienes modelada la otra física, porque no quieres o demás, pues lo que haces es añadir, le dices todos los vatios que tienes de calefacción y ya está, o sea, de inducción, perdón. De acuerdo, y tengo otra pregunta más. Para resolver la ecuación diferencial, ¿qué método se utiliza por detrás? ¿Diferencias finitas? ¿Y se puede seleccionar el método que se quiera utilizar? Vale, de método solo se hace el FEM, Finite Element Method, que es diferenciación por elementos. No se puede seleccionar qué tipo de método quieres hacer. Solo puedes hacer para la física de trazado de partículas, que lo que hace son trazado de partículas, ahí no hay ningún FEM. Pero todo lo demás, COMSOL solo trabaja en FEM, no trabaja en otro. Y si te refieres a algoritmos de resolución, sí que los pueden modificar, que están aquí en la parte del estudio, si vamos dentro de la solución.
Aquí yo puedo elegir si quiero hacer solvers iterativos o solvers directos o de multigrid. Eso es lo único que te deja modificar console. Vale, Perfecto, pues ya están, por ahora están liquidadas las preguntas. vale, perfecto. Pues seguimos. Yo tenía, lo que quería enseñaros es cómo hacer el modelo sin el fluido, para que veáis lo diferente que cambia. ¿Vale? He deshabilitado el fluido, todo está deshabilitado, fuente de calor está, y lo que he añadido es un heat flux con un coeficiente de transferencia de 5 y la temperatura externa, temperatura ambiente. Ahora voy a simular, y si no me olvido nada, en principio, bueno, me está diciendo que no existe la variable porque la había puesto antes aquí en la parte del postprocesado, deshabilito, ¿vale? Y ahora lo que veo es que también ha resuelto el problema. No lo ha resuelto tan bien porque yo creo que el coeficiente de transferencia de calor debería ser más alto. Voy a probar con 15, por ejemplo. 5 es cuando es convección natural, porque no hay nada que lo fuerce. Pero como nosotros antes hemos forzado que hubiera convección, ahora sí que ha caído. ¿Veis? Antes estábamos en torno a 100, ahora está en torno a 70. Así que más o menos está entre 10, yo creo que va a ser, como tarda poco. Sí, más o menos sería esto. Obviamente la solución no es igual porque antes teníamos que el flujo iba de derecha a izquierda y ahora tenemos que el flujo disipa por todos lados por igual. Es como si estuviera por todos lados, ¿vale? No hay ninguna dirección predominante del fluido. Pero sí que nos da una solución más o menos aproximada de lo que es. No os asustéis porque lo veis en rojo y esto más en blanco, simplemente porque lo que está indicando es que la disipación es más rápida. Es decir, el chip está más caliente y como hay una buena convección con el ambiente, el aluminio se puede enfriar más, lo cual indica que se está llevando más calor del chip. Por eso el chip no está a 100 grados como antes, sino está un poco menos. ¿Veis que la parte de arriba del chip también está más fresquita? Eso indica que hay una buena disipación de calor. Obviamente el color se puede cambiar. Ahora de la tabla de temperaturas. Y aquí lo que hemos resuelto es el problema que teníamos antes, pero ahora tarda mucho menos en simular. Entonces, cuando hagáis algún modelo, yo recomiendo siempre empezar por lo más fácil, ver que más o menos da lo que debería y luego cada vez vais complicando el modelo. Porque a lo mejor empezáis con todas las físicas a la vez y no resuelve. ¿Vale? Es un truco que suele ir bastante bien. Em, Vale, si queréis dejo ya este modelo y empiezo a enseñaros los otros que también son interesantes. Si no tenéis más dudas de este modelo, lo voy a hacer lo voy a abrir en otro. Vale. Entonces, voy a enseñaros, tengo bastantes ejemplos. Voy a enseñaros otro ejemplo bastante sencillo de entender a nivel de concepto. Y es muy parecido a lo que hemos hecho. Yo prefiero hacer el chip porque se entiende más la disipación. Este sería un intercambiador de calor. Antes de pasar Sí, a este ejemplo, una pregunta más. ¿Hay algún material que sea pasta térmica, como la que llevan los microprocesadores? pasto térmico, déjame mirar. Sí, a ver, depende de que sea la pasta térmica, a ver de qué material está hecha. Óxido de zinc, sí, este sí que está. Zinc oxide debería ser este, sí, mira, el insulator sí que tienes. Pero tampoco te preocupes si no tienes el material, porque al final lo que tú buscas es la propiedad.
la conductividad. Mira, por ejemplo, el steel. Vale, para hacer la transferencia de calor en un sólido, ¿vale? Por ejemplo, la pasta térmica, lo único que necesitas saber es el coeficiente de capacidad, la densidad que tiene y la conductividad térmica. Y eso lo sacas muy rápido de cualquier fuente bibliográfica o incluso internet. A veces, si es un material puro como óxido de zinc, por ejemplo, te sale. O sea, aunque no esté el material en console, no pasa nada porque tú puedes escribirlo tú mismo. Otro que tiene console, no sé si lo tiene. Sí, densidad, terminal conductividad y falta el CP que no lo tiene. ¿Ves? Lo tendrías que escribir tú. Y, por ejemplo, ahora que has dicho la pasta, ¿cómo lo harías? Podrías hacerlo como una geometría 3D, ¿no? Dibujando el espesor de la pasta, que es ínfimo, ¿no? En comparación al chip. O hacerle lo que he dicho de thin layer. Y que ahora acabo este y explico lo que es el thin layer en otro ejemplo que se ve mejor. Así lo puedes luego si quieres modelar tú. Vale. Pues este modelo, que es un intercambiador de calor, lo que aquí está pasando es una tubería, ¿vale? Lo voy a hacer en grande para que lo veáis. Aquí está pasando una tubería con un fluido y en el otro lado otra tubería con otro fluido. Y aquí en medio es un material sólido que lo que hace es de conductor térmico entre ambos fluidos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? En un fluido empieza con una temperatura caliente y la cuestión es que salga más frío. Y el otro fluido empieza con una temperatura fría y le interesa que se haga con una temperatura más caliente. De esta manera se ha enfriado un fluido y se ha calentado otro. El principio del intercambiador de calor. Entonces, ¿cómo se modela? Muy igual a lo que hemos hecho. Empezamos con la parte del flujo, ¿eh? Con una entrada y luego el otro flujo la otra entrada opuesta, porque es un intercambiador de calor cruzado. Una salida y la otra salida. Y luego la parte de simetría, que es porque como no se quiere simular todo el cilindro, ¿no? Toda la tubería, lo que se ha hecho es simular la mitad, porque la otra mitad es simétrica, debe dar lo mismo. Entonces, cuando se hace un corte virtual, o sea, realmente nuestra geometría no está cortada así, cuando el corte es virtual, lo que se añade es una simetría. Entonces, lo que le estamos diciendo al fluido que lo que está en azul no es una pared del fluido, no, sino que está abierto. ¿Sabe? Que la solución cambia bastante. No es lo mismo decir que que el fluido solo pasa por media circunferencia que no, que esto está abierto, que puede haber más fluido. Vale. Y en transferencia de calor, en este caso lo ha hecho en fluidos, ¿veis? Pero al final pone el sólido, o sea que tanto da. Ponen los fluidos los dos, el sólido lo del medio, tiene un inflow de temperatura, o sea, una temperatura caliente, y tiene otro inflow de la temperatura fría del otro fluido. Y luego las dos salidas también. Una salida y la otra salida. Añade la parte de la multifísica y ya está resuelto. Se simula y luego lo que vemos, bueno, esto es la velocidad del fluido. Obviamente aquí se ve un poco mal, no sé si veis la resolución, se ve como puntos negros y así, eso es por la malla, porque tendría que ser más fina para que salga mejor. Aquí sale un poco feíto, pero es porque la malla es muy gruesa. Pues si vamos a la parte de temperatura, la temperatura no afecta tanto la malla como es a la velocidad. No se ve tan mal. Sí que se ve aquí al final así un poco rara, ¿no? Que no sigue una. Se ve que aquí por la malla tiene problemas, pero tampoco es nada importante. Lo que vemos es la parte de la derecha del fluido de abajo, que era la parte caliente, a medida que circula, se enfría, y el otro fluido, que está más oscuro, es más frío, entra frío y va saliendo cada vez más caliente. ¿Vale? Muy sencillo de simular, la verdad que es bastante sencillo, no tiene mucha complicación esta física. En este física, como veis, no ha habido una fuente de calor, simplemente ya le estamos predefiniendo una temperatura de entrada al fluido y lo que vemos es cómo de buena es esta transferencia de calor entre otro fluido con otra temperatura inicial. También se ha hecho un estudio estacionario. También se puede hacer un estudio transitorio en el tiempo y podemos ver cómo va haciendo la transferencia de calor a medida que avanza el fluido. Vale.
Pasamos a otro modelo. Voy a enseñaros el modelo que se vea bien la parte del thin layer. ¿Cuál era? Sí, el de... Sí, mejor este. Vamos a explicar lo que es el thin layer. Vale, aquí tenemos un chip. Bueno, tenemos una estructura de microchips, ¿vale? Que vemos aquí las pequeñas cajas. Y en medio hay un chip que consume un poco más de potencia y entonces se ha añadido un disipador en forma de disco, ¿vale? Se pone un cilindro y luego unas aletas. Entonces, ¿qué problema hay? Que las aletas son muy finas en comparación a la geometría. Entonces, si añadir el espesor de la aleta quizá es de una mic, esto está en milímetros, pues igual es 0,1 milímetros. Pero claro, añadir ese pequeño espesor hace que la malla se dispare. Entonces, una manera de poder mejorar es lo que se ha añadido aquí del Heat Transferring Shells y el Thin Layer, que ahora explico qué es cada cosa. Vale, entonces hemos añadido, busco aquí, el aluminio. Cuando hemos añadido el aluminio, se ha añadido aquí, ha añadido una propiedad que es thickness. No pasa nada si no añadís esta propiedad, porque se puede poner manual. La propiedad thickness, que es el espesor que tiene. Lo que está diciendo es el grosor que tiene cada palillo, no es el total, sino cada uno. Está diciendo, tiene este espesor. Y, bueno, densidad, y luego elemento de malla, si ahora lo explico. Entonces, cuando vamos a la transferencia de calor en sólidos, tenemos una condición de contorno que pone Thin Structures y es Thin Layer. Entonces, el Thin Layer... Epa. Esto sí es modo shell o no. Vale, explico la diferencia. Voy a empezar en si es modo no shell, que es lo normal. Nosotros le definimos el grosor. Nosotros elegimos qué queremos que sea una layer. Aquí ha elegido la parte de abajo. Es como si hubiera la pasta térmica, ¿vale? Que antes me han preguntado. Pues imagínate que la pasta térmica está aquí abajo. Entonces dice, no voy a simular aquí el pequeño rectángulo, ¿no? Que sería la pasta, que sería muy extremadamente fino. Digo, no, es una pared y tiene esta anchura, tal cual. Entonces le digo el tipo de layer, que lo que he explicado antes, si es thermally thin, thick y luego el general, que aquí no está. Si es thermally thin, se hace de una manera, thermally thick de la otra. Y luego le digo especificar por las propiedades o le puedo poner ya directamente la resistencia térmica o que la calcule a partir de la conductividad térmica. Esto es si quiero poner, ya me sé la resistencia o quiero hacerlo más sencillo, pues digo, aquí solo tiene una resistencia térmica de tanto. Hago las propiedades y luego cojo la termodinámica, que son las propiedades del material. Y ya está. De esta manera sí que está simulando como si hubiera aquí una conducción sólido con el grosor que yo le indico. Obviamente esto funciona bien para grosores pequeños en comparación a la geometría que tengamos. Si el grosor que pongo aquí es más grande que el grosor de esta cara, pues la solución no va a ser tan buena, obviamente. O sea, solo funciona cuando la diferencia de escalas entre una y la otra es bastante grande. Y luego está la parte de shells, que es cuando tienes muchas, lo que puedes hacer es también lo que decía de dentro de la propia thin layer, ponerla ahí que hay una fuente de calor y demás. Entonces se hace con la heat transferring shells. Se lo voy a poner en el área de shell. Si entro dentro de shells, que es otra física que tienes que añadir, también le añade el sólido lo mismo que hemos puesto, de thermalicin y demás. Lo único que sí que le doy al botón derecho, me deja elegir un heat source. Entonces aquí lo que han hecho no un source, bueno, un heat flux. Al final lo mismo, ¿no? O hay una fuente de calor o hay una disipación de calor. Entonces lo que ha hecho un heat flux le dice que aquí es donde está la convección con el aire, ¿vale? En las layers. Si no se pone esta física no se puede poner. El heat flux sí que sale, pero ojo, que son de edge, que son puntos, no es todo el contorno. Por eso hay que poner la física esta.
de shells. Esto es para casos muy concretos, ¿eh? Entonces, aquí sí que le decimos que hay una convección con el ambiente. Luego también está la parte de la interfaz, que aquí sí que te deja ver el preview, ¿vale? Lo que está haciendo. El layer, nuestro layer es esto, pero al poner el espesor, pues él modela como si fuera todo el rectángulo que vemos. Y también en 3D, ¿no? Lo que es lo que está modelando. Sería esto. Vale. Así que ha explicado. Vale, entonces pasamos a otro. Otro bastante interesante. Este de aquí, que sería la disipación de calor en una fuente de alimentación de un ordenador. Perdona, Alejandro, Sí, tenemos una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre Shell, Plate y Solid Mechanics? Shell, Plate. A ver, Shell, en la parte térmica solo existe la Shells. El Solid Mechanic es para cuando haces una física de mecánica de sólidos que no tiene nada que ver con la temperatura. Y Plate sería plato, que ahora mismo tendría que mirarte dónde está, que yo sepa, aquí no hay ningún plato. Debe ser, a ver. De mecánica estructural, ¿no? Ah, vale, aquí, vale. No, claro, no son estas físicas, ojo. Yo las que estoy haciendo son de transferencia de calor. Y cuando he dicho shells son estas, ¿vale? Tiene estructura de shell, pero de transferencia de calor. No las shells de mecánica estructural, tiene una analogía parecida también de que puedes hacer un grosor y demás, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Toda la parte teórica que hay detrás no tiene nada que ver entre una física y la otra. Vale, Y mira, otra pregunta. sí, Dice, ¿se pueden hacer dos láminas finas en 2D, una encima de la otra? sí, Me sí. interesaría estudiar la diferencia de dilatación entre estas dos capas que tendrían unos 150 micrómetros de altura. ¿Cómo lo podría simular? Para hacer el coeficiente de dilatación, ¿no? ¿Ha dicho? Sí, la diferencia de dilatación. Vale. Claro, la diferencia de dilatación la puedes hacer dos cosas. O haces el mallado entero porque pues buscas precisión en ese punto. Si haces el mallado entero, sí que puedes añadirle la parte de dilatación y puedes ver la dilatación que tiene tu problema. Pero lo puedes simplificar si simplemente sabes que la dilatación es lineal y va en función de la temperatura. Lo que puedes hacer es hacer las dos capas y lo que miras es la temperatura que tienen ambas capas. A partir de la temperatura sacarás el coeficiente de dilatación. Pero no vas a ver la dilatación en el modelo que tú simules. O sea, yo te recomiendo, si lo quieres simular, haz la geometría de las dos capas. Si solo tienes interés en ver las capas, ¿eh? Que para hacerla, a ver, para hacer a ver, te lo voy a enseñar. Lo voy a hacer con este, que es sencillo. Vale, si tú quieres ver la dilatación, vale, yo tengo, por ejemplo, este modelo, que este es muy fácil de... Es el modelo más sencillo que hay de console cuando se empiezan a hacer tutoriales. Que este es una barra de cobre y entonces lo que tenemos es, pasa el campo eléctrico, tenemos un potencial eléctrico en la parte de aquí, de este tornillo, y baja tierra, ¿vale? Entonces pasa electricidad dentro de la barra y por efecto Joule la barra se calienta, ¿vale? Lo que vemos eh, aquí, ¿vale? El electromagnetic heating, que sería como un heat source, ¿vale? Se genera calor y luego hay un heat flux que lo que hace es disipar el calor, ¿vale? Y entonces digo, vale, y quiero ver la dilatación. Para añadir la dilatación, lo que hay que hacer es añadir la física de Solid Mechanics y hay que poner Fixed Constraint,
en los tornillos, porque si no, claro, si no está nada fijo, todo se puede mover. Y luego hay que añadir aquí, Thermal Expansion. Vale, y le digo todo. Y si no me he equivocado, vale. Y si le doy al estudio, vale, todo. A ver, que excepción de memoria, pero al principio era así. Ahora está simulando. Espera, que igual le da a simular a ver la malla. Sí, voy a ponerla más gruesa, que si no tarda mucho. Bueno, demasiado. Vale. Vale, ahora. Y por ejemplo, en temperatura le digo surface, deformación. Vale, y aquí. Sí, ya lo he hecho. Vale. Entonces, te lo repaso, ¿vale? Añades la mecánica de sólidos, porque si quieres la expansión térmica, o sea, es decir, la dilatación, tienes que añadir la parte mecánica. En tu problema añades qué es lo que está fijo, que no se puede mover. Tiene que haber algo que no se pueda mover, si no se puede dilatar en el vacío, ¿no? Añades lo que no se pueda mover. Y entonces la parte multifísica añades el thermal expansion, que lo que hace es coge el calor de la transferencia de sólidos y lo pone en la parte estructural. Pero hay diferentes opciones, eso ya te lo tienes que estudiar para tu tema. Al principio por defecto es lo más general. Y entonces cuando simulas todo a la vez. Y luego si tú quieres ver la dilatación, por ejemplo, en un gráfico de superficie, pues aquí puedes poner también la dilatación en vez de la temperatura. ¿Vale? El displacement es lo que verás. Si pongo total displacement, obviamente no se ve. Espera, que no se ve nada porque el rango está manual. Aquí, ¿vale? Ves en metros el desplazamiento total, ¿vale? En rojo se desplaza menos porque como está cerca del tornillo que está fijo, no se puede dilatar y la parte que queda más libre se dilata más. Obviamente esto está a escala, no se dilata tanto. Y si pones la parte en botón derecho en superficie de formación, ¿vale? Que lo acabo de poner abajo, y pones el desplazamiento, ¿no? Aquí, si vas a la parte de mecánica de sólidos y pones desplazamiento, y te saldrá el campo de desplazamiento. Verás aquí el desplazamiento que has obtenido en metros también. Y está un factor de escala de 164. Si subo el factor de escala, pues está como más, ¿vale? Ves que se deforma más, ¿no? Si pongo la escala, apenas se nota, ¿veis? Se vería aquí un poquito, ¿ves aquí que se ha movido un poco. El único, es lo único así que te podría ir bien para que tú decidas de tus capas. Es hacer lo mismo con tu geometría, poniendo las dos capas y poner la temperatura que sepas. O la transferencia de calor que tengas. Tampoco sé exactamente tu modelo. Vale, pues explicado eso, pasamos al modelo donde estaba, que es la transferencia de calor en una fuente de alimentación de un ordenador. Ya por la geometría veis que es recuerda bastante a una fuente de alimentación. Siempre suele haber la parte, aquí, aquí sería la parte donde se enchufa, aquí suele haber un botón y este suele ser el ventilador que tienen las fuentes de alimentación. Entonces, si ahora entramos por dentro, ¿vale? Vemos que tienen pues las bobinas, disipadores y demás. Bueno, cableado incluso también lo han dibujado. Y lo que vamos a hacer aquí, no, espera, a ver que quiero coger yo este. La parte aquí a la derecha sería como la rejilla que tiene de entrada de aire, pasa el aire por dentro y luego se va por el ventilador, ¿no? Y el aire entra gracias al ventilador, ¿no? Que succiona el aire. Entonces, puede ser la física, aunque parezca aquí que es muy complicado, no lo es, no os preocupéis. Parece que hay mucha cosa, pero en verdad es muy sencillo.
Para que veáis que una vez que sabéis hacer un modelo, se pueden hacer todos, porque es la filosofía es muy igual. La parte que es sólida, la parte de fluido, que es el 1, ¿vale? Que no se ve, por eso sale todo en azul. Valores iniciales, y luego fuentes de calor, transistores, coils, inductores, capacitadores, ¿no? Le va poniendo las potencias que tiene cada uno, ¿vale? Veis que pone 1, 3, 2, 2, 3, 5, 25. Y luego le dice, hay una entrada de aire por aquí a la derecha con una temperatura ambiente. Esto cuando sale así, o lo podemos dar a usuario definido, o si sale de esta manera, ambient temperature, es que hay una opción, esto está un poco escondido, en definiciones, donde pone shared properties, aquí, ¿vale? Aquí es donde me sale lo de la temperatura ambiente, sale aquí. Esto se hizo en principio como para englobar las temperaturas de referencia por si te salen en diferentes sitios, las mandas, la direccionas a temperatura ambiente y luego vas aquí y solo la modificas aquí. Bueno, es otra manera de pensar, depende cómo te guste hacer los problemas. Yo, por ejemplo, me gusta hacer parámetros y ahí pongo temperatura ambiente. Y en todos los sitios donde vea temperatura ambiente escribo el mismo parámetro. Eso ya cada uno como quiera trabajar. Alejandro, perdona. Sí. Mira, ¿se podría añadir la frecuencia en la física de corriente eléctrica? La frecuencia, sí, tienes que hacer un estudio basado en la frecuencia. Y no todas las físicas de corriente eléctrica te dejan hacer el estudio basado en frecuencia. Tienes que mirar de cuáles eran. Espera, estoy buscando. Creo que eran las de electro. No me las sé de memoria, pero hay algunas físicas de. Por ejemplo, esta de el electric current, si se le da al estudio y se lo dijo la física, ¿ves? Solo con la física de electric currents le debo decirle un estudio en el dominio de la frecuencia. Entonces, ahí es donde selecciona la frecuencia. ¿Ves? En hercios es que te deja aquí ponerla. Bueno, o más de una si quieres. Aquí es como haces el análisis de frecuencia de la parte eléctrica. Vale, ok. Pues como íbamos, tenemos el inflow que he explicado. Aquí también hay thin layers que la cogen del material que han elegido. Voy a quitar la física de esta antes. Ahora. ¿Vale? Porque no quieren simular todo el grosor, todo el espesor que tienen. Entonces lo ponen en thin layers, que es me parece es aquí saldrá el que se vea aquí, el heatsink. Vale, son las aletas del disipador que vemos. Para hacer las aletas, para ponerle el grosor, no simula todo el grosor de la aleta, sino lo pone en 2D. Y aquí donde pone ¿ves? Un thickness de 2 milímetros. De esta manera ahorras muchísimo de costes computacionales. Porque cuando implicas un fluido, la física de CFD, ¿no? De cualquier fluido, el modelo crece mucho a nivel de coste computacional, ya que le cuesta mucho hacer el campo fluidodinámico. Entonces, cuanto menos mallado tenga y demás, mejora. La parte de transferencia de calor, si solo se hace la parte conductiva, por ejemplo, da igual la malla que tengas, que es muy fácil de resolver. Pero cuando implicas un fluido, siempre esa física cuesta de resolver. Y más aún si depende si el flujo no solo depende de la geometría, ¿no? Por donde tiene que circular, sino que además depende en qué lugares esté, la temperatura es diferente y eso va a hacer que la densidad del flujo varíe y por tanto su velocidad. Y luego la parte de flujo, aquí he añadido un flujo turbulento porque el número de Reynolds es más elevado, ya no es un flujo laminar. Y entonces lo que le ha añadido, bueno, las paredes internas, aquí lo que está diciendo es que esto también es una pared, que el flujo no puede atravesarlo. Ha elegido una curva de presión estática de un ventilador, que es esta curva la han elegido de un ventilador normal de un ordenador, imagino de 12 centímetros. Y luego la parte de grill
que lo que está simulando este grid es una pérdida de presión debido a que hay una rejilla. Bueno, la rejilla hace una resistencia hidráulica y obviamente no es lo mismo tener la rejilla que no tenerla. Entonces, para no tener que simular todos los agujeritos de la rejilla, se pone esta condición de contorno. Pon la parte multifísica y resuelve, igual que el que hemos hecho. Simplemente es un poco más complejo, pero es el mismo mecanismo. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es en la parte de superficie, vemos la temperatura, ¿no? La distribución de temperatura. Vemos que obviamente los disipadores, pues la temperatura está más fría porque está disipando. Y luego vemos en las flechas, vemos algunas corrientes del flujo, ¿no? Que pueden ir de un lado hacia otro. Y con este ejemplo os quería comentar que existe una manera, porque os va a pasar lo más seguro. Por ejemplo, vosotros tenéis el estudio ¿no? El normal. Lo único, la parte de al poner un turbulento es que se pone un paso que es hacer el wall distance, pero por lo demás es igual. Entonces, imaginaros que al poner las dos físicas, aunque pongáis una malla fina, no resuelve, porque le cuesta mucho o demás, no consigue resolver. ¿Cómo puedes tú mejorar el problema para que resuelva bien? Lo que puedes hacer son dos estudios. Haces un estudio que simplemente resuelvas el flujo turbulento, por ejemplo el estudio 2, ¿vale? Y resuelvo solo el flujo turbulento. Es decir, la temperatura es igual a todos lados. Tú resuelves el campo fluido dinámico. Le damos al estudio, resuelve el campo fluido dinámico. Perfecto. Entonces ahora vamos al estudio 1, ¿vale? Y entonces ya damos por hecho que el estudio 2 está resuelto, ¿vale? Está simulado. Entonces lo que le puedo decir es aquí, values of the prime variables. ¿Esto qué está haciendo? Si es un estudio estacionario, el valor inicial es la iteración 0, donde empieza luego a simular y va comparando el error entre la simulación que ha hecho y la anterior, ¿no? Entonces, el valor inicial es la simulación 0. ¿Qué valor tiene este valor inicial? Pues lo que tú lo has dicho en la física, el initial values, ¿vale? Que normalmente siempre todo tiende a hacer 0 o temperatura ambiente y demás. Aquí los de console ya toquetearon un poco el valor porque supongo que les costaría que simulase. Entonces le pusieron aquí un -1 para que pueda tener una condición mejor. Entonces, para que no nos pase esto o en otros casos, lo que se hace es simulas el flujo y luego te vas aquí y entonces, como ya tú ya tienes una solución, que es tu fluido, tú le dices que sea controlado por el usuario. Entonces tú le dices method solución. Y entonces vas al estudio donde tiene la solución, que sería en el 2. Vale, digo, esto es automático por si es un estudio de barrido paramétrico, ¿no? ¿Cuál solución? Porque puede haber más de una. Si solo hay una, pues da igual que ponga automatic o la primera, ¿no? O first o last. Entonces ahora el valor inicial, cuando empieza a simular, ya no es el 0 y el -1 que había puesto. Será todo el campo de soluciones que tiene del estudio 2. Por lo tanto, la solución final va a ser más parecida a la condición inicial que le acabamos de decir que no antes. Porque aquí, antes le hemos dicho que la velocidad en el eje Y vale 0 y en el eje Z vale 0 para todo el dominio. Cual es decir que está el flujo parado y en verdad no, sabemos que el flujo está circulando, ¿no? Entonces, si no hay cambios de temperatura, el flujo también circula. Entonces, lo que estoy diciendo, el flujo circula de esa manera. Y entonces ya, como de la manera que circula el flujo entre que no hay temperatura y si hay temperatura, el error que hay es menor que decir que el flujo está parado y luego que no está parado. Entonces, de esta manera podemos incluso conseguir que haciendo en dos estudios, ¿vale? Y sumando los dos tiempos de los estudios, tarde menos en simular que si lo hiciéramos todo en uno a la vez. Porque le cuesta menos llegar a la solución final. ¿Vale? Es una estrategia bastante fácil de hacer y muy útil sobre todo. Vale, pues pasamos a otro ejemplo. Vamos a pasar a la parte de radiación, que también es muy interesante para que sepáis cómo se hace. En este ejemplo, a nivel de concepto, es bastante sencillo de entender. Aquí tenemos una bombilla
analógica, que son las las que son por incandescencia, bueno, entonces incandescente. Ahora, estas bombillas dan luz a partir de que su material, aquí, ¿vale? El hilo se pone a muy alta temperatura y entonces lo que vemos es la luz que emite por la temperatura elevada. Entonces aquí hay una convección natural porque hay un fluido que es argón. El argón pasa al cristal, que sería esta parte de aquí, esto sería el cristal, y luego hay una convección natural entre el cristal y el aire de nuestra habitación. Entonces aquí tenemos convección, hay conducción del propio cilindro, que es nuestro hilo de cobre, convección natural interna del argón, luego conducción otra vez del cristal y luego la convección natural. Y aparte tenemos la radiación, porque como la temperatura es elevada, existe una radiación al ambiente y entre los materiales. Vale, pues vamos a ver cómo está hecho. Tenemos los materiales, que es, en este caso es tungsteno, glass, que es cristal, el cristal pero en el contorno, que es para hacer la emisividad de la radiación, y el argón, que es nuestro gas. Entonces empezamos como siempre, transferencia de calor en sólidos y fluidos, decimos qué son los sólidos, qué son los fluidos, valores iniciales, 25 grados. Esto es porque se ha hecho una geometría de revolución, entonces aquí tienes el eje de revolución, pues sale esta condición de contorno, que esto se hace cuando elegimos un componente, es que pone 2D axis simétrico, esto es para hacer la revolución. Insulación térmica, es decir, que no, aquí no disipa calor, porque esto es lo que estaría enganchado encima del techo. Y la fuente de calor, ¿vale? Que le ha añadido QF, que tiene un valor de 60 vatios, ¿vale? Una bombilla incandescente normal. Y luego le pone el heat flux, que es la convección natural con el ambiente, ¿vale? El flujo de calor convectivo. Un H0 le ha puesto de 5 vatios, o sea que 5 vatios metro cuadrado Kelvin. O sea, muy poco, ¿vale? Está en una habitación cerrada. Y luego una temperatura externa de 25 grados, ¿vale? Ahora, flujo laminar, en este caso ha hecho un flujo compresible y como ahora queremos que haga una convección natural, hay que incluir la gravedad, si no, no va a funcionar. Porque no tiene, si no tiene en cuenta el cambio de densidad para que genere la diferencia. Entonces, incluimos la gravedad, que simplemente es pulsando este botón, ya incluimos la gravedad. Esto es la referencia de posición de la gravedad, no pasa nada, no hay que tocarlo. Entonces, propiedad del fluido, también. Aquí lo elige de la multifísica, ¿vale? Sí, está el no isothermal flow. La temperatura de referencia se puede dejar tal cual y la viscosidad dinámica que lo elija el material. Valores iniciales también que esté a cero, es lo mismo, pared y la gravedad, que cuando hemos pulsado el botón aparece esta condición contorno que dice la gravedad. Y entonces lo que nos indica es dónde está la constante de gravedad, para que tú le digas en la orientación. Como son coordenadas cilíndricas, está entre R, que son el radio, y Z, que es la altura. Entonces, en la parte de altura, es decir, el eje vertical, está hacia abajo. O sea, sí, correcto, ¿no? El suelo estaría aquí abajo, así que está bien. Vale, obviamente Gconst tiene un valor de 9,81 etc, que es la gravedad de la Tierra. Vale. Y luego falta añadir la física, para que veáis aquí, añadir física de la parte de radiación, que es lo que vemos aquí. Y entonces he añadido la parte de radiación surface to surface, la primera. ¿Vale? La añades. Y entonces aquí lo que estamos diciendo es que que hay una radiación entre las superficies, es decir, entre el tungsteno y la pared del cristal y luego del cristal hacia el ambiente. Cuando añadimos la física, nos dice si el medio es transparente o no. En este caso decimos que sí, es decir, que el argón actúa como si fuera invisible a la radiación, ¿vale? Que no absorbe ni emite radiación. Y luego las condiciones de contorno, si es una pared difusiva,
que sí que son difusivas, la parte interna. Las partes internas son difusivas, se pone la temperatura ambiente de cada lado y bueno, más diferentes opciones. Y como la emisividad ya la elige del material, no hay que tocar nada más. La opacidad él lo controla él mismo, no hace falta que nosotros tampoco le digamos si el factor de visión ni nada. El propio programa ya te lo calcula. Y luego elegimos la parte multifísica para que también acople la radiación. Entonces, con este modelo hemos aplicado todos los modos de transferencia de calor. El de conducción, convección y radiación. Simulamos añadiendo todas las físicas y en este caso lo que ha hecho es una simulación de un tiempo dependiente. Y ahora vamos a ver cómo queda. Por ejemplo, voy a hacer una animación que se va a ver mejor. Esta sería la temperatura de la bombilla al momento que la encendemos. Esto va de 0 a 300 segundos. Voy a darle repetir para que se vea mejor otra vez. Voy a hacerlo en grande. Ahora, vale, vemos cómo se va calentando. Y no se calienta de manera homogénea por la convección natural que hay dentro del argón. Vale, por ejemplo, en la velocidad, aquí sí se va a ver. Voy a hacer la animación otra vez. Ahora que vemos el campo de velocidad del argón. Que esta velocidad aparece a partir de la gravedad, por la convección natural, por la diferencia de temperatura del propio fluido. ¿Vale? Lo que se sabe de el fluido caliente tiende a subir y el fluido frío tiende a bajar, porque la densidad cuanto más temperatura hay, más baja la densidad, por lo tanto al pesar menos sube hacia arriba y el que pesa más sube va hacia abajo y de esta manera se genera una convección de arriba y abajo, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Obviamente la geometría le influye, por eso no es la normal, ¿no? Como un círculo. Luego aquí vemos también cómo estos gráficos que se pueden hacer a partir de la temperatura promedio, calculan la temperatura que tiene en función del tiempo. Entonces lo que vemos en la bombilla, cómo se calienta, ¿vale? Cómo llega al estado estacionario prácticamente a 300 segundos. Vale, y hasta aquí este ejemplo. Voy a mirar otro. Este es divertido, el del parasol. Alejandro, mira, una Dime. pregunta que no tenga que ver exactamente con el ejemplo. Dicen, ¿hasta qué tamaño se pueden reducir los modelos? ¿Dan buenos resultados en la nanoscala? Sí, al tamaño que tú quieras. Me imagino que quieres decir si todo el modelo está a nanoscala. Sí, sí, no, te lo va a resolver perfectamente. Lo que sí que tiene problemas es si, por ejemplo, tú tienes escala de metros, pero también en tu geometría tienes nanoscala y lo resuelves toda la vez. Entonces ahí sí que tienes el problema. Cuando tienes un factor de escala muy diferente. Es decir, tengo una geometría y en algún momento la geometría está en metros y en algún momento yo escribo nanómetros. Bueno, ahí sí, porque es por el tema del mallado. Pero si tú haces una geometría todo en nanoescala, sí, resuelve perfectamente. A ver, hay alguna escala, cuando llega a una escala muy pequeña, depende de que resuelvas, sí que se tiene que elegir bien qué física estás utilizando y demás. Por ejemplo, si estás en una escala prácticamente molecular, no lo resuelve, porque ya no a ese nivel de detalle no lo tiene. Igual si tú haces por ejemplo, una tubería a una escala tan pequeña que apenas puede pasar una molécula de agua, pues sí que tienes que elegir una física muy específica para el modelo que quieras resolver. Para algunas físicas en concreto, pero por ejemplo para la transferencia de calor, pues no, da igual si es nanoscala como si es metros o kilómetros. Bien, y también nos pedían si podías mostrar cómo ajustar la simulación con diferentes pasos de tiempo en el transitorio. Ah, sí. Mira, voy a coger el de antes. ¿Vale? Aquí tengo el transitorio. Ah, mira, también lo han hecho. Aquí lo que hacen es el rango y ponen que vaya de 0 en pasos de 0,1 hasta un segundo.
luego dejas un espacio y vuelves a escribir range, rango, y pones el inicial. Ah, no, aquí he puesto, no, debería ser de 1, está mal. Tú pones que si acabas en 1, empiezas en 1, luego tu paso de tiempo y luego cuando quieres parar, cuando quieres que pare, ¿vale? Entonces haces de 1 en 0,5 hasta 20 segundos. Y luego haces otro rango de, por ejemplo, de 21 segundos. Bueno, vale, le han dejado aquí, para ser exacto, habría que ser 20. Para que así sabes que el paso de tiempo es correcto. De 20 en pasos de 3 segundos hasta 300. Entonces aquí hemos hecho diferentes pasos. Y si no quieres escribir el rango, siempre tienes el botón de aquí es donde pones el método. Si es por step o número de valores y demás. Si es step, cuando empiezas, el paso y cuando paras. De todas maneras, ten en cuenta que este paso es el que tú le dices que tú quieres visualizar. El que haga el solver, o sea, el algoritmo de resolución, puede ser otro. Tú le tendrías que indicar en todo caso que quieres que fuerces estos pasos de tiempo. Porque si no, él puede hacer el que le dé la gana. Entonces, eso se cambia en solución. Eh, tiempo dependiente. Aquí. Vale, tienes que ir a Solver, Configurations, solución 1 y en Time Depend Solver, aquí lo ves, en Time Stepping, tienes el método y dices Steps Taken by Solver. Y aquí tienes libre, que haga lo que quiera, intermediario, medio, que haga lo que quiera, pero dentro de un margen estricto, que sean exactamente lo que tú le has dicho. ¿Vale? Y manual, tú le pones los pasos otra vez. Pero no te recomiendo que lo hagas manual, en todo caso hazlo estricto. Y entonces él va a hacer lo que tú le has dicho. También tienes la parte de cuál es el paso máximo que puedes llegar a hacer, automático, constante o una expresión. ¿Vale? A ver, yo no te recomiendo que lo toques así a primeras, porque en general a veces sale más a cuenta que lo haga el propio programa que no tú. Pero sí que lo que puedes hacer es el steps taken by solver estricto. O sea, que no puede coger otros pasos que no sea como máximo lo que tú le has dicho. ¿Vale? O sea, de 0,1, 0,5 y 3. Porque si tú le pones free, igual tú le pones 0,1, pero va de 0,5 en 0,5. O el de 0,5 lo hace cada 3 segundos o cada 5 segundos. O sea, lo de los pasos que él toma va en función de cómo ve él que está cambiando el problema en función del tiempo, ¿no? Si ves aquí la temperatura, si lo tiene que resolver el console, cuando está resolviendo, él va a ver que al principio el cambio de temperatura es muy. El gradiente es muy elevado, ¿no? Entonces va a hacer pasos pequeños porque ve que está modificándose mucho. Cuando ya esté en torno al segundo 200, ve que el cambio de temperatura es muy pequeño. Entonces él ya va a hacer pasos grandes. Incluso puede hacer los pasos más grandes que tú le has indicado. Si tú igual le has indicado cada 5 segundos, igual te hace cada 10, porque ve que ya el cambio es muy pequeño. Entonces lo que hace, aunque tú le hayas puesto 3 y él te está haciendo 10, lo que te está haciendo, o sea, él simula cada 10. Y entonces, de 10 en 10, él lo que está haciendo es interpolación. O sea, él dice, el cambio de aquí, él te dirá, pues igual el cambio de aquí veo que es casi lineal, pues te interpolo. Entonces te hace una interpolación lineal. Pues a lo mejor tú puedes ver, pero si he cambiado el paso de tiempo y si se sigue viendo un poco escalonado, ¿no? Tu solución, eso quiere decir que el solver no lo está haciendo bien, tendrías que ponerlo más estricto, ¿vale? Pero en principio sí lo suele hacer bien, ¿eh? Como solo para casos muy específicos que te puede salir un poco churro, pero que casi todo siempre lo hace bien. Vale, espero que te haya servido la respuesta. Y mira, y ya para finalizar esta parte, en ¿Mm? relación a lo que habíamos comentado de las escalas y hacerlo a la nanoscala, ¿Mm? comentaban también que entonces si tenía en cuenta la difusión de fonones y demás. No, esa la tienes que indicar tú. Y no sé si existe física que pueda hacer la difusión de fonones. Si no, lo que puedes hacer, si no está la física, tendría que mirar porque ahora mismo no sé si está esos tipos de.
sí que existen modos de difusión en especies y demás, pero si no está la física que tú buscas, lo que puedes hacer siempre es crearte tú, ¿vale? La parte de matemáticas, ¿vale? Que está abajo del todo, de todas las físicas, tienes una interfaz de PDEs y de ODEs. Lo puedes poner en modo de coeficientes o la forma general o la forma débil. Entonces aquí tú puedes poner tu propia ODE. Entonces tú ahí podrías poner tu propia física, la puedes construir. No es complicado de hacer. Perfecto, pues puedes seguir, por nuestra Vale, parte. perfecto. Pues os voy a enseñar el modelo del parasol, que es un modelo bastante divertido. En este modelo que quería enseñar el console es que hay una opción que está aquí. En la parte de Surface to Surface Radiación hay una opción que es la External Radiation Source, que es una fuente de radiación externa. Entonces lo que puede hacer es, tú le dices una ciudad o unas coordenadas y él calcula, en función de una base de datos, él calcula la irradiancia solar, ¿vale? De cuánta radiación solar está llegando en ese lugar en tal día, año y mes. Entonces, aquí lo que ha simulado es en una playa, vamos a enseñar por materiales, ¿vale? Tenemos una playa, esto es arena, entonces tenemos un parasol y tenemos una caja con un material aislante, por ejemplo, una nevera portátil, y tenemos 6 latas de agua en un lado y 6 latas de agua en el otro. Entonces, una le está dando el sol y la otra está en la sombra de la sombrilla. Entonces, lo que hace es una simulación de unas cuantas horas y lo que vemos es cómo se calientan las latas de agua, la que está en la sombra y la que no está en la sombra. Es lo que hace, para que veamos cómo lo ha resuelto. Transfieren calor en sólidos, todo es sólido en principio, valores iniciales, él pone que todo está a temperatura ambiente, excepto las latas que están a 1 grado Celsius. Pone que la temperatura de la arena abajo es constante, es bastante correcto elegir esto, o sea, la arena que está bajo tierra, Pone un thin layer, lo que sería, esto sería el grosor de la lata, ¿vale? De la parte del aluminio, pone que es una thin layer y él le pone un grosor, si lo busco, Canwalls aquí, de 300 micras, Pone thin layer y pone que hay un flujo convectivo con el aire de 20. ¿Vale? Para la playa está bastante bien. Es decir, hay poco aire. Con la temperatura ambiente, vale. Entonces aquí veis que pone temperatura ambiente de T. Esto es porque la temperatura ambiente está haciendo que varíe con el tiempo. Y aquí es donde está, aquí es donde se ve. Él ha hecho que en vez de la temperatura ambiente ser constante, está haciendo un estudio temporal. Te está diciendo que la temperatura ambiente va a ir cambiando, que va en función de la hora solar, ¿vale? Vemos que las 14 horas serían las 2 del mediodía, las 2 serán las 2 de la madrugada y las 24 serán las 12 de la noche, ¿no? Entonces va a hacer que la temperatura también cambie, para que sea una resolución más exacta. Entonces, ahora elige Surface to Surface Radiation, para la banda espectral, ¿vale? Entre la solar y el ambiente, ¿vale? La wavelengths. La parte de difusividad, que ya la elige del material, ¿no? Que lo controle él, la parte de opacidad, si es transparente o no el material. Y pone aquí pone la diffusive phase entre la sombrilla y las latas y luego pone la otra que es la arena, porque imagino que la emisividad del ambiente es diferente de la arena que de los otros materiales. Pone que es una fuente de radiación externa, hace la parte de multifísica para acoplar, bueno, hace una malla normal, hace la simulación y ahora vemos. Vale, esto es exactamente lo mismo que el que hemos visto de la bombilla. Lo único que aquí lo que hace es que la fuente de radiación viene de un agente externo. Ya está. Pero a nivel de concepto es lo mismo. Ahora vemos, lo que estamos viendo es la temperatura.
Claro, obviamente vemos la sombra, porque claro, donde está la sombra la temperatura es inferior a la sombra de la sombrilla. Vale, y luego vemos, aquí el sol debe estar por la izquierda, porque la sombra que proyecta va hacia la derecha. ¿Vale? ¿Veis? Vale, entonces ahora vamos a ver las latas, cómo ha cambiado la temperatura entre una y la otra. ¿Vale? La azul, esto es la temperatura en grados, las dos empiezan en 1 y estas son las horas que llevan de exposición. Entonces, las dos empiezan, se calientan muy igual al principio, luego el sol empieza a meter, obviamente a la que se acerca el mediodía hace más radiación, entonces la azul, que es la que no está en la sombrilla, se calienta más que la que está en verde, que es la que está en la sombra de la sombrilla, ¿vale? Así que cambian unos grados. Luego al final ya sí que se parecen más. ¿Vale? Esto sería cómo añadir radiación externa o cómo aplicar la radiación entre radiación ambiente y radiación de superficie a superficie. Y luego tenemos, ya para acabar, un ejemplo, que este es el de, lo hemos enseñado antes, el de la convección cuando pones el heat flux. En este caso lo que ha hecho es una botella, eso se ve la parte, el corte transversal de la botella, pero lo que ha añadido es que la botella sea un dominio isótermo, es decir, que la temperatura dentro del líquido de la botella sea constante en todo el dominio. En vez de tener un gradiente de temperatura, se puede decir que la temperatura es constante, para simplificar el problema. Entonces lo que hace la transferencia de calor en sólidos, entre el sólido, ¿vale? Que este sería el grosor del recipiente de la botella, ¿vale? La botella, el fluido está a temperatura constante, así se olvida de simular la geometría del laminar flow, con valores iniciales, y entonces pone la thin layer, ¿vale? Que es para hacer otro grosor de otra capa, ¿vale? De otro material que sea muy poco grueso. Vamos a ver qué material es. Este, el de Shell, y el de Shell es, vale, tiene un thickness de, espera, está aquí, de 0,5 milímetros. Vale, para que veáis que la capa es muy pequeña en comparación lo que hemos dibujado. Entonces, con el thin layer lo que está haciendo es calcular la conducción a través de la capa, con las propiedades del material que tenga la capa, y luego lo que añade es un heat flux, en este caso es de convección externa natural, ¿vale? En este caso es una pared vertical, pues lo que ha añadido es una pared vertical, y lo que pone es la altura de la pared, que serán los 0,38 metros. Al añadir con un parámetro y ya está. Entonces no hace falta simular el aire colindante a la botella. Simplemente al simular da una solución bastante parecida. Y lo ha simulado a la tapa con otro heat flux. Luego sí que ha simulado, ¿vale? Para que se vea la diferencia, con un flujo laminar alrededor. Hay que seleccionar el sólido y el fluido, como hemos visto. El fluido de dentro lo mantiene otra vez en isotermo y la thin layer es igual. Y aquí lo que ha añadido es un open boundary. En vez de decir que el flujo puede salir, aquí puede decir puede salir o entrar en función de las condiciones que tenga alrededor de la pared externa. O sea, la pared de aquí, en función de lo que haya cerca de la pared y lo que hay fuera, pues el flujo irá hacia afuera o hacia adentro. ¿Vale? Luego simula el laminar flow, que ha añadido gravedad, ¿vale? Para que se paga más la convección, y también un open boundary que pueda entrar y salir. Hace la multifísica y vamos a ver el estudio 2 aquí. ¿Vale? Eso está en tiempo, así que voy a hacer una animación. Voy a darlo a repetir y voy a ponerle un poco más de tiempo. Lo voy a hacer en grande. Ahora lo que vemos es que
pasa la conducción y cuando ya llega al final sí que puede haber la convección. Vale, entonces ya se expande. Vemos que hace un pico así, es porque el cambio de escala en el tiempo. No sé si a la izquierda se ve, al principio está en mili casi segundos y luego ya pasa a horas. Por eso se ve ahí como un cambio brusco. Sí que habría que hacer más pasos de tiempo más pequeños y poner más tiempos para poder ver sin tener este escalón de golpe. Vale. Y lo que vemos es la diferencia entre simular el flujo y no simularlo. Vale, en azul está cuando el flujo no se simula y en verde es cuando el flujo ha estado simulado. Esto es la temperatura sí, la temperatura de dentro, que es la inicial. O sea, es decir, la temperatura de aquí, ¿vale? Del fluido que hay dentro, que es tea coffee, que es café, lo que han hecho. Tiene un valor de 90 grados, ¿vale? Al principio está caliente y luego lo que ve es cómo se enfría, si hay flujo o no. Entonces lo que vemos es que al final tampoco el error que hay es mínimo. Vemos que al final, al cabo de 10 horas, el error entre haber simulado el flujo, que es el azul, y no haberlo simulado, te cambia, eh, no llega ni al grado prácticamente, menos de un grado la diferencia de temperatura que da. Así que, claro, pero el coste computacional entre uno y el otro, ¿veis? Un estudio tarda 5 segundos y el otro estudio con el fluido tarda 1 minuto. Obviamente esta escala se dispara cuando el tamaño de la malla lo haces más fino. Aquí está, bueno, bastante fino, pero cuanto más fino sea la malla, cuanto más fina sea la malla, más le cuesta simular, obviamente, y el tiempo se puede disparar. Si la geometría es sencilla, tampoco el tiempo va a ser muy elevado, pero imaginaros para una geometría muy compleja. Y viendo que la diferencia de error es de 1 grado, yo tiraría más para no simular el flujo, hacer vuestras simulaciones que queráis, cuantas veces queráis, y lo que podéis hacer es la final, en todo caso, la vuelves a comparar si simulas el flujo y ves la diferencia. Pero ganas mucho más tiempo así, porque imaginar que queremos hacer un flujo, un barrido paramétrico o queremos optimizar algún parámetro. Si tardamos 1 minuto cada vez que queramos cambiar el parámetro, al final son muchas horas. Si tardas 5 segundos en hacer una simulación entre un parámetro y otro, la diferencia es abismal entre un caso y el otro.